Hola, ¿qué tal? Patricio Puent por acá nuevamente con otro video para Legal Top Responde. Hoy toca hablar sobre otro de los temas importantes sobre sesiones de derechos, que son las inscripciones en el conservador de bienes raíces. Pero antes de entrar en eso, quiero darle las gracias a todas las personas que comentaron o le dieron me gusta al video anterior. De verdad eso ayuda muchísimo porque así me entero de que muchas personas están viendo lo que publico y significa que hay interés. Muchas gracias. La gran mayoría de ustedes que ya sigue este canal sabe que para hacer una compraventa se requiere de una dualidad título-modo. El título, dicho de palabras mucho más sencillas, necesita de dos trámites. Por un lado, la escritura pública de compra-venta y por otro lado, el modo de adquirir, que sería la tradición que se realiza con la inscripción en el conservador de bienes raíces. Es decir, para que una compraventa se realice, escritura pública ante notario, que luego se lleva al conservador y se inscribe. Con eso finaliza el procedimiento de compra. Bueno, en las sesiones de derecho ocurría exactamente lo mismo. Escritura pública de cesión de derechos que luego se inscribía en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, empezó a ocurrir que muchas personas fueron estafadas o fueron engañadas al realizar contratos de cesiones de derecho. ¿Cómo pasó esto? Supongamos que tenemos una propiedad de 10.000 metros cuadrados. Entonces la persona dice, ¿sabe qué? Lo voy a vender en 10 lotes. Voy a hacer 10 lotes y voy a vender 10 lotes de 1.000 metros cuadrados. Entonces, cada sesión de derechos debiera decir que el dueño le transfiere al comprador o cesionario el 10% de los derechos sobre la propiedad. Entonces, una vez que haya hecho las 10 ventas, traspasaría el 100% de los derechos. Cosa que resulta lógica. Pero hay que tener en cuenta que entre la compra que se realiza ante notario y la inscripción transcurren varios días. Generalmente alrededor de un mes. Entonces, dentro de ese mes no aparece la inscripción de compraventa de derechos. Solo aparece el título de dominio. No hay ningún tipo de transferencia. Algunas personas se aprovecharon de ese lapso de tiempo y vendieron no solamente hicieron 10 ventas por el 10%, hicieron 100 ventas por 10%. Vendieron el 1000% de la propiedad. ¿Y quiénes se quedaron con los derechos? Las primeras 10 personas que fueron a inscribir. Las personas que no inscribieron o que llegaron después no tuvieron ninguna posibilidad de poder exigir esos derechos. Y cuando le fueron a reclamar al vendedor, ya estaba inubicable. No podías encontrarlo en ningún lugar. El otro problema que surgió es que, por ejemplo, supongamos que hicieron las 10 ventas y cada una de esas personas tiene el 10% de la propiedad. Pero piensa que 1.000 metros es mucho para él y quiere vender la mitad. Entonces, ¿cuánto es lo que va a vender? Va a vender como tiene el 10%, ¿va a vender el 5% de sus derechos o va a vender el 50% de sus derechos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pasó que en muchos contratos decía que se transfería el 5% de sus derechos, lo que equivale no a 500 metros cuadrados, sino que equivale a 50 metros cuadrados. Y entonces, legalmente, esa persona podía hacer 20 transferencias por el 5% de sus derechos. Porque el 10% que él tiene se configura en un 100%. Y de ese 100% se divide la propiedad en nuevos porcentajes.
Entonces la persona que compraba el 5% de los derechos que tenía un propietario que tiene el 10% de los derechos, solo adquiría lo equivalente a 50 metros cuadrados. Y en ese caso, ese vendedor podría aún hacer 20 contratos más amparados bajo la ley. Porque la ley permitía vender el 100% de los derechos bajo esa fórmula. Para resolver este problema, lo que se hizo fue fortalecer las normas que existían y se crearon otras nuevas. En particular, hay modificaciones en el Decreto Ley 2695 que establece el procedimiento para regularizar ante bienes nacionales. También existen algunas modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se estableció y se reforzó la presunción que existe en el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que presume de manera legal que al momento de realizarse una cesión de derechos, lo que se está intentando es burlar el mandato legal de hacer una subdivisión cumpliendo con todos los requisitos, especialmente con la urbanización del terreno. Y lo otro es que existen varios dictámenes emanados tanto de la Contraloría como del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que solicitan a los conservadores de bienes raíces no inscribir este tipo de actos jurídicos y de dar estricto cumplimiento a las normas establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si hay algún colega viendo esto o si hay un estudiante de Derecho que le interese el tema, voy a dejar en la caja de descripción algunas resoluciones y algunos informes que han emanado las diferentes instituciones del Estado al respecto, para que puedan hacer su trabajo investigativo. Ahora pasamos a responder a los comentarios y a las dudas que dejaron en el video anterior. Alexis Astudillo pregunta, o dice, compré un terreno de 1000 metros en Limache, los cuales están a nombre de una empresa. ¿Cómo puedo sanear esto o qué debería hacer? Alexis, yo no sé si compraste un terreno en realidad, porque si dices que está a nombre de una empresa significa que no se hizo la transferencia. Habría que revisar ese contrato primero y ver qué tipo de contrato hicieron, porque si es un contrato de acciones, por ejemplo, eso no se puede regularizar, al menos con las normas actuales. Si a futuro modifican la normativa, quizás es posible regularizar, pero estuve conversando no hace mucho tiempo con el Ministerio de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso y me comentaron que en esa situación no era posible regularizar. Ahora, si compraste un terreno y el terreno tiene 1000 metros cuadrados y sigue apareciendo a nombre de una empresa, significa que no has hecho la inscripción. Por lo tanto, habría que llevar la escritura pública e inscribirla ante el conservador de bienes raíces. Otra de las preguntas que dejaron la dejó Oli LR. ¿Se puede comprar acciones y derechos de un terreno indígena de 5000 metros cuadrados? ¿Qué debería tener en cuenta si también tengo la calidad indígena de la misma etnia? Oli, sí, es posible. Puedes comprar acciones y derechos equivalentes a 5000 metros cuadrados. Pero hay que tener en consideración desde dónde provienen los derechos. Para eso, como ya dije, voy a hacer un video que va a ser el próximo, en el que voy a explicar qué es lo que tienen que tener en consideración al momento de comprar acciones y derechos. Porque sí, es posible, pero tiene bastantes limitaciones que las voy a explicar más a detalle en el próximo video. Gracias por hacer la pregunta. Y la última pregunta es de Asilla Musa. Hola, he leído comentarios de personas que dicen haber comprado cesión de derechos 700 metros, no familiar, no herencia y dicen tener rol y que los terrenos hasta le han subido el doble de su valor. ¿Me puedes orientar al respecto? ¿Es verdad lo que muchos dicen? Felicitaciones por tu canal. Gracias. Gracias a ti.
De verdad, muchas gracias por dejar ese comentario. Y así me da tiempo de explicar algo muy importante. Las acciones y derechos no tienen rol. Por eso son acciones y derechos y no es un título de dominio, no es una transferencia de un inmueble en sí. Cuando las personas dicen cesión de derechos con rol, lo único que hacen es hacer mención al rol matriz, al rol del cual, el rol que tiene la propiedad sobre la cual inciden los derechos. Por ejemplo, tiene el 10% de derechos sobre una propiedad, el rol es de esa propiedad sobre la que recae el 100% de los derechos. Entonces, cuando dicen rol y acciones y derechos, o están mintiendo en una de las dos, o están engañando en el tema de las acciones y derechos, o están engañando en el tema del rol. Respecto al hecho de subir hasta el doble de su valor, podría ocurrir, pero yo recuerdo que leí en un libro que comprar propiedades o comprar bienes cuando están en alza es el juego del más tonto. El más tonto es el que va a pagar más por un bien que en este caso ni siquiera es un terreno, es la posibilidad de adquirir un terreno. Si el precio es razonable, se podría comprar con todas las precauciones del mundo, pero si no lo es, entonces simplemente, además de no estar vendiendo un terreno, porque eso que quiero que quede muy muy claro, cuando dicen acciones y derechos, no están vendiendo un terreno, están vendiendo la posibilidad de adquirir un terreno que equivale a cierta cantidad de derechos. Y que eso solamente podría realizarse a través de un procedimiento de regularización que puede o no ser aceptado. Mucho ojo con eso. Entonces, no es verdad. No es verdad que un terreno de acciones y derechos, o sea, que unas acciones y derechos tenga rol. Y que han subido el doble de su valor. Bueno, las personas pueden pedir lo que quieran por sus bienes. Y también las personas pueden pagar lo que quieran. Pero no va de la mano. Yo sé que este tema es bastante complejo de entender y que tiene muchas aristas, pero voy tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que cualquier persona que esté viendo este video lo pueda entender. Eso es todo. Que tengan un muy bonito día. Chao.